Va a estar como Sí. que, sí, mogueo y sigo hablando. No, tú te pones a Aura Farm, tú siempre estás mirando. Siempre está Claro, Aura Farming. full, En el full. general siempre se va Aura Full. Farming. El cabrón. Mi deseo es para que después, si la gente me conoce, que con estos clips y hagan edits míos. Y hagan thirst traps. Bienvenido a La Trifulca. Mi nombre es Luis García. Mi nombre es José Pastrana. Y hoy vamos a estar haciendo una crítica de Weapons. Yes. Dirigida por Zack Cregger. Zack Cregger. ¿Sí? Por lo menos yo no he visto Barbarian. Yo no sé si tú has visto ¿No has visto Barbarian. Barbarian? Yo no he Ah, visto no, pues Barbarian. estamos teniendo una Sí. conversación incompleta. Yo sé que mucha gente ha hablado súper bien de Barbarian. Sí. Pero Su debut directorial sí, conste. que no me dio tiempo a verla. Pero sí, Weapons es esta película de terror, su segunda película pues, de terror. Yo sé que Zack Cregger viene, entiendo que de la comedia, Sí. antes de meterse en el cine y en el terror. No sé si estaba en el cine con comedia o era comediante de otro Desconozco, tipo. pero sí sé que está en Pero comedia, sí. entonces brinca terror. Entonces, Similar como Jordan Peele, mismo guionista. Sale ahora Weapons. Weapons ha sido como que la película de terror que llevan con el run run todo el año los medios, los críticos. Muchos de ellos, no sé si entiendo que es verdad, por la leyenda de Jordan Peele, que el estudio de él, que Monkey Correcto. Paw, ¿es Sí, que se llama? sí. Intentó comprar los derechos de como que del guión para Ujú. producir esta película, pero los terminó consiguiendo Warner, yo entiendo que es de Warner. Exacto, fue Sí, Warner. que es New Line. Exacto. Es Y la- también un más interesante porque en la guerra de apuestas, por ver quién compraba este guión, pues Jordan Peele pues pierde y él termina despidiendo a uno de sus manejadores por haber perdido, Por haber perdido la subasta. Y el guión se terminó vendiendo por 38 millones, si no me 38 equivoco. millones por un guión nada más, Sí, está crazy. sí. Y eso terminó siendo como tal, entiendo que el presupuesto en sí Entiendo que la película de la costó, película. ajá, como 30. Yo la había leído 45, me he visto y mal, y sí Sí. fueron 38. Pero sí, la película tiene como esta premisa que es bien interesante, Ujú. que es, hay un montón de niños que pertenecen todos a una clase, son 18 niños en la clase, pero 17 de ellos, una noche, a las 2:17, desaparecen. Y todo el pueblo está como que bien confundido de qué pasó, y lo único que saben es que fue a esa hora, porque casi todas las casas tienen las camaritas Ring, estas que son bien populares en los Estados Unidos, que se ponen en la puerta Ujú. y ven a los niños salir corriendo con una pose bien particular. Sí. Pero sí, de eso trata. Y esta es la premisa con la que Sí. Zack Cregger quiere construir toda la Sí. película. El enganche, que de por Es- sí me recuerda muy bien, me recuerda un poco a estos ejercicios que los daban en la universidad, que como que, ok, esta es la premisa, inventa una premisa, algo que te enganche, como eso, elevator pitch, que yo pienso que esta película cae muy bien en Esta ese película renglón. tiene Un tremendo tiene- elevator pitch. ¿Qué haría si, qué pasó con 17 niños que que desaparecieron desaparecieron en la a las madrugada? 17, Ok, qué sí. interesante, sí. Eso la película está bien interesante. La película entiendo que le está yendo muy bien, por lo menos en la sala Sí. que yo fui estaba llena, estaba Ujú. pack. Que para una película de terror, ¿sabes? Es común que siempre la semana de estreno muchas de ellas estén llenas, pero esta estaba especialmente llena. Que by the way, el comportamiento de la gente en mi sala. Tengo que decir Varió que mucho. últimamente la gente en las películas de terror están los públicos muy Incordio. inquietos. Mi gente, cállense cuando están viendo una película, Sí, por por favor. favor. Me pasó en Maxine, me pasó en Hell of a Thorn, ahora me pasó en Weapons. Ujú. Loco, cada vez que yo voy a ver una película de terror, el público está horrible, Insoportable, está sí. malo. Voy a Sí, empezar a pero ir a toman a primera, chiste, sí, voy a sí. ir a primera tanda a la 1 de la tarde o algo así. Si hubiera una tanda más temprano iría a esa, porque por la noche está diabólico. Sí. Pero sí, esta película, ¿qué pensaste? Pues mira, yo siento que mi hype por esta película fue bien similar al hype de Nope. Dos películas de terror, tanto Nope Nope, como, Nope a mí me como encanta. a mí también. Sí. Entonces, de por sí, ambas películas, tanto Nope como Weapons, nos presentan con una premisa interesante. En el caso de Nope siendo extraterrestre, en el caso de Weapons pues siendo los niños que desaparecen. Y mi interés detrás de este tipo de películas era cuál era el twist o cuál era más bien esa amenaza. Era sobrenatural, era algo pues científico, lo que sea. Y pues con esta película con Weapons me sorprendió un poco porque no esperaba que fuese pues una bruja. Literal, eso lo puedo decir, ¿verdad? Eso es spoilers. Sí, mala mía, mi gente, si Una no lo crítica, cortan en sorry. edición. Anyway, de todas formas, el punto es que de por sí, la película en sí me gustó mucho, la pasé muy bien. La premisa, desde que vi los trailers, me enganchó. Me gustaron mucho los personajes, cómo ellos conviven en este mundo y entre ellos mismos.
ver también cómo se siente que son verdaderos pues vecinos. Está este vecino que está enchismado con la maestra porque piensa que estuvo involucrada. Entonces ver cómo cada persona se entrelaza en esta historia aún mayor y cómo eso se relaciona con el misterio principal. Y me gusta también porque muestra también la condición humana. No solamente se te muestra el terror ni la amenaza, sino que también te muestra cómo esto afecta a las personas y las muestra en su ámbito natural, cotidiano. Ver cómo lidian con el alcoholismo, la infidelidad, la salud mental. El caso, pues, por ejemplo, de uno de los papás, de cómo, pues, este papá, pues, fortachón, que no muestra mucho afecto. Entonces, cuando el hijo desaparece, pues ahí comienza a entrar en este algo narrativo de cómo pues, finalmente se arrepiente de no haberle dicho pues, a su hijo que lo amaba. Que me gusta eso, que realmente se sienta con los personajes y vemos cómo ellos experimentan y sienten esta tragedia, lo que pasa con los niños. Y para pichar el spoiler que hice anterior, no voy a decirlo otra vez. La razón por la cual sucede este suceso, para que redundancia, donde otros niños se desaparecen, me resultó bien interesante, sorprendente también, y entretenido. Realmente es una película que pasé un muy buen tiempo, me gustó mucho, me gustaron los personajes, me gustó el twist, y sí, realmente me la disfruté. ¿Qué tú pensaste? Pienso que la película tiene un montón de cosas interesantes, Sí. a diferencia de a ti. A mí no me gustó tanto la película, pero por diferentes razones. La película está estructurada de esta manera, donde es un mismo suceso que está siendo visto por diferentes perspectivas. Eso es La importante, la estructura. la película va cambiando. Es literalmente un día o dos en la vida de estas personas. Bueno, además de la desaparición, pasa ahí como un timelapse y de Sí. momento está este día, estos 2 días donde pasa casi toda la trama del film, pues como tal, es encajonado en estos 2 días. La estructura es algo parecido a lo que hace Paul Thomas Anderson en Magnolia, más o menos, porque son personajes que están unidos, pero no necesariamente por el mismo suceso. Y diría que algo más parecido a Rayomon, la de Kurosawa. Tiene esa estructura que está interesante. Incluso añadiendo a eso, en tu caso que no has visto Barbarian, Sacrell juega con la estructura y la narrativa en esa película. Esta película también, También. se vendió de terror y sí, es una película de terror, pero diría que a diferencia es más Como un es más, suspenso. la primera mitad de la película es algo más parecido a un drama, y mucho después, yo diría que después de los sueños de los personajes, maybe, o un poquito más adelante, no, pues diría que con la muerte del principal, como el director de la escuela, Sí. ahí se convierte, yo diría que más full en una película de terror, pero la primera hora de la película yo diría que es un drama. Sí, y cambia porque se quita la máscara y te muestra cuál es la amenaza y cómo Sí, opera. pero ahí es mi cuestión con la película. Ajá. La diferenciación en la estructura pues, del guión pues, me pareció muy interesante, pero hay varias cosas con la película que a mí no me completaron de encajar. Dos de ellas empezando en la historia del policía y la parte del drogadicto. Sí hacen mover la trama en cuanto a que no es hasta que el drogadicto roba la casa que descubre la amenaza y la señora y todo esto. Pero tengo una cosa con eso, que es que esa historia del policía se pudieron haber cortado a la mitad fácil. Y cuidado que más. No solamente porque no mueven la trama, sino porque no hay nada muy interesante que decir ahí. Hacer algunos comentarios sobre violencia policíaca y maybe eso, pero fuera de eso no hay nada. Comparada con la historia del padre, de la maestra y del principal, y del niño Del como niño, tal. sí. La historia pues, del niño yo creo que es junto con el de la maestra son las más fuertes. Son las que más apelan. Sí, son las que en verdad está la película. Pienso que son muy interesantes, pero las demás están medio, especialmente esas dos me hicieron a mí mucho ruido. Lo otro, mucha de la crítica, especialmente la crítica estadounidense con esta película, que lo puedo ver perfectamente, dicen que la película es una alegoría. Diría que tiene sus cosas que puedo entender perfectamente por qué lo son, que es con los school shooting. Sí. Y con esta cuestión. Hay varios elementos que pues tienen sentido con esto. Número uno, el título de la película te entiendes que va por algo por ahí que Weapons, pero después la película es un juego que es que la manera con la que como caminan los niños parece un misil. Sí. Por eso dicen que caminan como armas. E incluso también salió hace poco a relucir el guión de la película y muestran que cuando Sacrell está escribiendo, él lo describe, usa de referencia
la imagen de la niña desnuda en Vietnam. En Vietnam, sí. Exacto, que tiene las manos Ajá. así extendidas hacia abajo como en forma de V, al revés. Esa fue la referencia directa puesta en el guión. Que ahí también podemos ver cómo quizás eso se entrelaza con el título de Weapons, en el caso de un niño en una guerra, obviamente el rol que las armas juegan en la guerra, también en el caso como las armas pues son causan la muerte en lo que son los school shootings, y esas alegorías que va por esa línea. Y literalmente hay una escena que, y no creo que esto es spoiler, sale un rifle Pues en esa es la mi película. cuestión con la Sí. película. Fuera de varias imágenes, como es, pues como dije, la alusión del título es más a la pose, donde, como caminan los niños, pero la Ujú. otra cuestión es dos imágenes que tiene la película. Una, no mucha gente está hablando, que es en el momento donde pasa un tiempo desde que desaparecen los niños y se Ujú. hace como esta reunión en la escuela de los Sí. padres que van como que a una terapia en grupo, también tratando de buscar respuestas, ya sea de la profesora o del director de la escuela. Y tiene un plano que es sobre, como esto es bien típico en Estados Unidos, que es cuando hay algún accidente o algún school shooting o una tragedia en general, la gente lleva fotos al lugar, llevan Sí. flores, Un llevan altar, una velas. vigilia, sí. Ajá, hacen este tipo de cosas que, ajá, obviamente se dan en los school shooting. Y Zack Cregger te muestra eso, te Ujú. muestra esa parte por un momentito, pues sobre eso. Y la otra imagen grande de la película que la gente dijo, school shooting, es que el personaje de Josh Brolin Ajá. ve Sí, esta, papá. esta R-15 en el cielo, como una Dice imagen. Se 2:17. dice Que, 2 y 17, sí. que después de 2 y 17 en la película no importa nada, es como Ujú. que la hora que Digo, dio la casualidad. no sé si fue intencional, pero la gente hace un análisis de la película, esto más bien ya algo pues, fuera de. Ujú. Entiendo que eso se refería a un tiroteo escolar en particular Ya, que ocurrió a esa hora, 2:17, algo así, no recuerdo exactamente los ya. detalles, pero que ese número en particular pues toma inspiración de eso, y también creo que tiene algo que ver con un versículo bíblico, si no me Ya. refiero, que utiliza, va también por esa misma línea. Ahora mismo no lo tengo Sí, fresco en la pero, mente, pero son cosas más pero que la gente ve fuera de la película, exacto, sí. no dentro de la película. Exacto, El sí. 217 dentro de la película es Sí, simplemente sí. como Es una orilla, es pero si una hora, analizas más a whatever, fondo, sí. pues puedes ver, ok, ¿por qué entonces Zack Gregor Sí. decidió utilizar esa hora en particular? Ajá. Pero lo otro es esa imagen flotante de un R-15. Ujú. Obviamente esta arma en particular, este rifle, es el que se ha usado muchas, muchas, muchas veces en tiroteos escolares. Tiene Ujú. una muy mala fama en los Estados Unidos. Sí, Porque un rifle potente que se puede comprar. Como que exacto. whatever. Sí, sí. Hay gente que lo tiene en la casa. Fácilmente. Sí. Entonces, escoger específicamente esa arma y no Ujú. un misil, por ejemplo, que se hubiese parecido malo de los niños. O sea, tiene una Es un mensaje directo, sí. tiene una intencionalidad atrás. La cosa es que la resolución de la película hace que no se gane esa imagen. Ujú. Número uno, un AR-15 flotante en el sueño de un personaje ya es como que, ok, está bien. Sí, sí. Pero segundo es, la película, la desaparición de los personajes no está para nada relacionado con un tema de school shooting. Entonces, si vemos la política estadounidense, enmarcamos esta película en la política estadounidense actual, es Ujú. medio confuso el mensaje que quiere dar Sí. Zack Cregger. Sí, es como que Es como te que alude a un te mensaje. aluda a eso, pero después piensa el personaje de la bruja como esta. En Estados Unidos está esta cosa de a mi hijo lo educo yo, Ujú. Sí. nadie los va a educar, Y yo en no sé Puerto Rico qué. Y en también Puerto Rico hay un también, poquito de aquí eso. también, aquí importan todo, todas las porquerías políticas de Estados Sí, Unidos. mano. Colonial fin. Entonces, tiene esta cuestión de a mi hijo lo educo yo. De todos estos personajes andan en esta paranoia culpando al profesor. A mi hijo le pasó esto por culpa del profesor. Ujú. Y toda la película se va construyendo sobre esto. Al final la profesora no tiene nada que ver, pero es cuestión de que el personaje de la bruja es tan... Yo siento que él tenía esta premisa y no supo cómo cerrarla al final. Ujú. El personaje de la bruja es alguien colorido, Ujú. con mucho manerismo, Que, mucha exageración que me encantó cómica. eso. Personalmente, a mí me gustó ese El contraste. diseño del personaje está medio... Pero como que en la política estadounidense ya se le está denunciando, está toda esta cosa de prohibir libros, Ujú. de las controversias de los right-wingers con que a mi hijo los van a hacer trans, Ajá. el problema con, qué sé yo, cualquier cosa. Tú En dices Estados Unidos, el eh, efecto indirecto que una imagen como esa pueda provocar. no sé, en cuestión de Porque en que este caso en realmente Estados Unidos se han no... hecho revoluces, porque creo que en Texas se baneó que hayan, Que los niños vayan al show de que draga, estén que la cerca draga no pueda siquiera con un show de leer. draga. Ajá. Entonces, que el
personaje sea una bruja maligna que le quiere chupar la vida a su Sí, hijo. pero en este caso entiendo por dónde vas. Pero entonces, ¿por qué me tiras todas las referencias a los school shooting y usas esos elementos si al final el culpable de la desaparición de los niños va a ser alguien que quiere chuparle la vida a los niños? Es un poco confusa y termina dándole algo de razón a la paranoia de los padres de, esto fue algo en la escuela. Es algo un poco confuso en cuanto a mensaje. La película emotivamente sí te da un relief cuando esos niños terminan asesinando a la bruja esta. Parte muy buen gore. Esa full. escena final muy Buenísimo, buen gore. buenísimo. Esta película tiene un buen manejo La del gore. película en lo que es el gore y cómo muestra la violencia. La escena del director director de la escuela. Sí, Uf, buenísima, qué buena. buenísima. Esa escena está muy bien construida. Tú estás que te cagas encima. No, se jodió. Y la parte con los padres del niño, cuando muestran, Sí. cuando la bruja finalmente se muestra ante Alex y se empiezan a espetar los tenedores. Sí. Es bien terrorífico y yo creo que Zack maneja muy bien la cámara, supuestamente en escenas muy buenas. Es como flow, para que se lo imaginen, como algo más pincher. Sí, Con incluso una precisión bien brutal. Incluso él habla de cómo, por ejemplo, en esta película en particular, él utilizó de referencia para la cinematografía, utilizó a Prisoners de referencia, y en su película anterior de Barbarian utilizó a Fincher como referencia. Así que vemos una continuidad tiene de ese esa inspiración. flow, está claramente inspirado en esto. Y el final de la película, incluso que tiene todo este gore, sigue siendo filmada clean, como que con este look clean que tiene Fincher. Pero sí, pienso que eso es lo más fuerte de la película, el guión. Como dije, yo siento que no llega tanto y que dos partes de la historia son aburridas. Pero a la parte del policía que Por lo menos a mí no me molestó, qué pero horrible. en donde sí concuerdo contigo es que me hubiera gustado ver una mejor resolución. Y no tanto de que me Y los sueños. contaran... estoy de acuerdo también. Los sueños, Pienso que que es la que hay con los sí, sueños. los sueños, como que, nuevamente, yo soy de los que creen show don't tell, como que a veces es mejor que tú cuentes, entonces que la Pero audiencia los interprete, pero en este caso siento que se recuesta mucho de eso, entonces en el caso de los sueños, pues tú piensas, espérate, ¿la bruja está provocando esto o esto simplemente esto está en para el crear un subconsciente, jump scare, algo sí. subconsciente? Eso pues se puede haber trabajado Y mejor. yo siento que no se los gana. Se sienta que tenía un drama escrito y al final se acordó a estos de terror. Déjame darle 2-3 sustos a la gente antes de que empiece el verdadero terror, porque si no se me van a aburrir. E incluso también estoy de acuerdo contigo de que la resolución me hubiera gustado que fuera pues, un poco más tight, como que me hubiera como que la hubiera contestación cerrado sea, mejor. fue una bruja, es como whatever. Digo, y no es tanto el hecho de que es una bruja, sino de que, ok, es la bruja y como que de momento, ok, se muere y ya. Como que me hubiera gustado haber explorado un poquito más de el efecto de los niños, aunque sí te hablan un poquito de eso. Te habla con una voz en off. Exacto, con voiceover, Sí. pero a fin de cuentas me hubiera gustado que hubiera expandido un poquito más ese cierre para que hubiera cerrado mejor. Esa es mi opinión. Yo siento que algo más que tenga que ver con lo interpretaron, tal vez bias, porque obviamente estaba todo este voz de de la película y entré un poco ya no conociendo del guión mucho, además de pues, el pedacito que todo el mundo pues, se sabe, sino como que de las interpretaciones que habían pues, de la película, pero tal vez entré pensando en que me iba a encontrar algo diferente. Pero siento que la película más que sobre school shooting o sobre el niño o whatever, es más sobre el aislamiento donde están estos personajes, como que todos están en una comunidad donde ni siquiera los padres se conocen, como que ya ellos tienen que presentar como, yo soy el papá de fulano, como que, son 17 niños en un salón y tú no conoces al papá de uno de los amiguitos de tu hijo, como que no se conocen ninguno. Sí, aunque también, y que en ese caso te muestran también cómo en Estados Unidos toda la comunidad está cerrada, no hay es gente cerrada, en la calle, no hay nadie. Es bien individualista, no hay sentido de comunidad. Cuando único vemos a gente caminando por ahí es al drogadicto y al policía cuando se baja del carro. La gente no camina, la gente va en el carro, se baja, van al sitio, vuelven, Y no que hay te comunidad, muestra, no hay nada. exacto, eso te demuestra la realidad de Estados Unidos, especialmente lo que es la supuesta suburbia. Sí, como ya un tema que ya se ha tratado en el terror, pero con esta cuestión de que lo presentan aquí con estos pueblos tan chiquititos, donde literalmente nadie se conoce, nadie, no hay cero contacto con nadie, ¿sabes? Pues yo diría que eso es como que lo más interesante pues, que tiene. Pero sí, creo que es una película bien interesante. He visto muchas opiniones, ¿sabes? Pues, de amistad y de críticos. Todo el mundo está
tirando para sitios distintos. So, definitivamente tienen que verla. Sí. Eh, Crea discusión. sí, Y eso siempre es bueno. Es bien entretenida en ciertos puntos. Otro, pues, tú verás. Pero sí, siento que la recomendamos. Véanla. Sí, bueno. Formen sus opiniones sobre ella. Nos dejan aquí en los comentarios qué pensaron. Y las redes sociales están aquí abajito. Nos vemos hasta la próxima semana. Mi nombre es Folín García. Mi nombre es José Pastrana. Hasta la próxima.